Pero antes queremos dar la bienvenida a algunas personas que nos visitan por primera vez. Bienvenidos. Creo que hay bienvenidos también, ¿verdad? Gracias. Son bienvenidos a la casa del Señor. Y vamos a orar para recibir su palabra. Padre, en el nombre de Jesús, ponemos delante de ti también esta prédica y pedimos la unción del Espíritu para que llegue a cada corazón, Señor. No solo a la mente, al corazón, para que haya fe, porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Hoy queremos exaltarte y queremos también reconocer que tu palabra es la verdad y que al predicarla cambia y transforma la vida y los corazones. Señor, trae libertad porque el que conoce tu palabra es verdaderamente libre. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Démosle otro aplauso al Señor y gracias. Quiero hablar el día de hoy de la importancia de la palabra de Dios. Tenemos que ver la relevancia de ella de veras en nuestra vida. Tenemos que entenderlo de esta manera. Yo les decía el último domingo que prediqué que este mes se celebra el mes de la Biblia. Aquí en Guatemala, se celebra en el mundo entero, pero aquí en Guatemala es en ese mes, ¿verdad? De agosto. Y queremos estar trayendo enseñanzas durante el mes, pero también yo les decía, vamos a traer nuestra Biblia, no en el celular, la vamos a traer físicamente, como una ofrenda de honra al Señor. No es que usted va a ganar algo, ¿verdad? Aunque puede ser que gane. Vamos a hacer algunas cosas, tenemos unas Biblias preparadas ahí, se lo digo en secreto, unas Biblias preparadas ahí para este mes, para regalar Biblias de estudio, pero hay que ganárselas. Y una de ellas, ¿verdad?, es que durante el mes traigamos nuestra Biblia. Ahora, se puede ver en un aparato electrónico, pero yo te digo, acostúmbrate a tener el libro. Algo importante sucede. Algo bonito es cuando nos vemos como en un espejo en la palabra del Señor. Y entonces, ¿verdad? Les animo a que lo puedan traer. Si yo le preguntara, no lo voy a hacer esto, pero si le preguntara, levanten sus Biblias, todas las que la trajeron, ¿verdad? Entonces yo sé que la mitad la va a levantar y la otra mitad no. Pero les aseguro que si les digo, levanten el celular, todos trajeron celular, ¿verdad? Así pasa. Entonces, pero, ¿verdad? Vamos a honrar por los que la trajeron y no te sientas mal si no la trajiste. Entonces, levantemos, cuando contestes, todos levantamos la Biblia y vamos a decir, gloria a Dios. 1, 2, 3. Gloria a Dios, amén. Otro aplauso para el Señor. Vaya. En el libro de San Juan 1:1 nos cuenta la palabra sobre la eternidad de Dios. Dice que en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Ella nos cuenta sobre la eternidad. Y en Génesis 1:1 nos cuenta la historia del hombre y de la creación. Dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. O sea que esta palabra que nosotros tenemos y que está cada día en nuestras manos nos cuenta sobre la eternidad y el diseño de Dios, mostrándonos, ¿verdad?, su amor, su misericordia, mostrándonos su deidad, reflejándose a través de cada letra de la Biblia con un propósito eterno para toda su creación. Entonces, la Biblia, aunque no es un libro de historia, nos cuenta la historia. Aunque no es un libro de psicología, nos cuenta también
y nos enseña de psicología. Aunque no es un documento científico, tiene todos los adelantos científicos que ustedes se puedan imaginar, cosas que ni aún ha descubierto el hombre. Entonces, a través de la Biblia, que es la palabra de Dios, Él se revela a la humanidad y nos revela también su plan. Por eso es tan importante conocer la palabra. Hubo un tiempo donde se prohibió el estudio de la Biblia y cayó gran oscuridad sobre todo este planeta Tierra. Pero luego, con el tiempo, ¿verdad?, de los que habían quedado como cristianos, comenzaron a costa de su vida a comenzar a hablar y a sacar a luz la palabra de Dios. Y haciéndolo, comenzó un gran avivamiento en la tierra. Y comenzaron las cosas a cambiar, porque entonces las naciones cambiaron por medio de la palabra de Dios. Lo mismo pasó con el pueblo de Israel cuando Dios les dio su palabra, su mandamiento. Era una nación que floreció, una nación que llegó a ser una de las naciones más grandes de ese tiempo. Pero también un día se olvidó de la palabra de Dios y cayó oscuridad en ellos. Se volvieron contra Dios y estuvieron cautivos casi por 2000 años, hasta que regresaron de nuevo a su tierra. Y hoy en día tenemos la esperanza que este pueblo se va a volver también a Dios. No han reconocido a su Mesías, pero lo van a hacer. Eso está escrito en el libro de Zacarías. O sea que la palabra nos va mostrando que donde está ella hay luz para las naciones. Este mundo, ¿verdad?, está cayendo en oscuridad. El profeta Isaías también lo profetizó, que oscuridad cubriría las naciones. Pero hay otra parte también que la Biblia dice que donde sobreabunda el pecado, sobreabunda la gracia. Donde hay oscuridad, sobreabunda la luz. Y hoy en la tierra hay millones de cristianos. Hay miles y millones de cristianos. Y todos nosotros somos llamados también a ser luz. Jesús dijo: vosotros sois la luz del mundo, y la luz no se debe de esconder. También está profetizado que este evangelio sería predicado en todas las naciones y que entonces vendría el fin. Jesús dijo: yo soy el principio y el fin. Está diciendo la venida de nuestro Señor Jesucristo ahí. Y cuando Él venga, ya no vendrá como el Cordero de Dios cuando vino a morir en la cruz. Vendrá como el Rey de Reyes y Señor de Señores. Como el Padre eterno, el príncipe de las potestades de las huestes celestiales en las alturas. Dios viene y espera encontrar un pueblo que sea entendido, porque Él viene a juzgar a las naciones. ¿Por qué? Porque la maldad se volverá a presentar en la tierra. Por eso dice: oscuridad cubrirá las naciones. Cuando Jesús habla de su venida, dice que será como en los días de Noé. ¿Y cómo eran los días de Noé? Que la tierra se había corrompido y por eso tuvo que venir un diluvio. También habla que va a ser como, ¿verdad?, el tiempo de Sodoma y Gomorra. Sodoma y Gomorra se había también pervertido en el pecado. Eran hombres amadores de sí mismos, no buscaban a Dios, no querían una relación con Dios, ni menos compromiso con Dios, pero sí compromiso con el pecado fuertemente. Entonces llegó un momento que el colmo del pecado llegó a los oídos de Dios y dijo también, ¿verdad?, vendrá el juicio. El juicio de Dios se entiende siempre y está comprendido en el pasado,
en el presente y en el futuro. El juicio pasado lo hemos visto ya sobre la tierra, como el diluvio, como les digo, como también en Sodoma y Gomorra y otras ciudades que han sido juzgadas por Dios. El juicio presente es aquello que nos pasa en nuestra vida diaria, porque Dios no puede ser burlado. Lo que sembramos, eso cosechamos. A veces nos quejamos de qué vivimos y qué nos pasa, y no reflexionamos que estamos ofendiendo a Dios y que estamos en contra de Él. Pero, ¿verdad? Tenemos perdón de pecados en Jesucristo. Él murió en la cruz del Calvario para perdonarnos. Y Dios está también esperando el arrepentimiento de este mundo. Pero va a venir un juicio futuro en el cual los libros serán abiertos, dice la Biblia, el día que nos presentemos ante el gran trono blanco de Dios. Ese día se abrirán los libros y seremos juzgados por nuestras obras y también si estamos inscritos en el libro de la vida. ¿Y cómo estamos inscritos en el libro de la vida? Cuando creemos que Cristo murió por nosotros en la cruz y pagó nuestros pecados. Entonces, en ese momento nacimos de nuevo. Jesús decía a Nicodemo: de cierto te digo que el que no nace de nuevo no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, pero lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Tenemos que nacer del Espíritu. Por eso es el llamado, ¿verdad? Y por eso nosotros debemos de predicar esta palabra. Entonces, es tan importante lo que nosotros sepamos de la palabra de Dios para que la pongamos en práctica. Les voy a dar algunos datos históricos para que nos pongamos en contexto, porque si vamos a estar hablando de la Biblia, pues conozcamos algunas cosas. No es difícil encontrarlo si usted comienza a investigar, pero aquí le voy a dar algunos datos. Fíjense que al principio los primeros libros de la Biblia fueron hechos a mano, generalmente por escribas, que copiaban el texto en rollos de cuero o de papiro. Eran hombres profesionales y copiaban las escrituras letra por letra. No debía de ser alterada la copia. Si ellos cometían un error, aunque llevaran 100 páginas, por decirlo así, y llegaban verdaderamente a un lugar donde miraban el error, tenían que raer el rollo, se iba completo. Imagínense, era tan estricto, porque la palabra de Dios no puede ser adulterada, no puede ser cambiada. Por eso tenemos confianza en que tenemos la Biblia, que es la palabra de Dios, y podemos confiar en esas escrituras. Ha sido guardada y cotejada con una seriedad muy especial. Yo creo que Dios, con su Espíritu Santo, ha intervenido en esto para que el hombre pueda hacerlo. Se ha inspirado. Entonces, así era al principio. Ahora, cuando se inventó la imprenta, dice la historia que el primer libro que fue escrito, o sea, que fue impreso, fue la Biblia. Y fue en el año 1455, estamos hablando más o menos, ¿cuánto? Como unos 500, 600 años. 1455, por Johannes Gutenberg, inventor de la imprenta, y se convirtió en el primer gran libro impreso en todo el mundo. El primer libro que se imprimió cuando se inventó la imprenta fue la Biblia. Imagínense qué importancia. Según algunos historiadores, de esas 135 ejemplares que se imprimieron en ese tiempo, solo sobreviven 3 ejemplares intactos. ¡Qué bendición! Los han valuado en millones y los han comprado personas y museos coleccionistas. Entonces, el primer libro que se imprimió en la imprenta fue la Biblia.
Interesante, ¿no? Ahora, las traducciones de la Biblia. Estas traducciones han sido numerosas. Se ha traducido a 450 lenguas, más o menos, y a más de 2000 en una forma parcial. Esto convierte a la Biblia en el libro más traducido de la historia. La Biblia es un conjunto de libros, eso significa Biblia, conjunto de libros. Ha sido traducido entonces a más de 450 lenguas completas y a más de 2000 en una forma parcial, o sea, un Nuevo Testamento o el Antiguo o un libro. También, así como es de importante la Biblia, el diablo ha atacado constantemente la palabra de Dios y la tergiversa. Y hubo un ataque muy significativo en Europa de un historiador y filósofo francés llamado Voltaire. Este dijo, o sea, como era famoso y era oído en toda Europa, dijo: después de mi muerte la Biblia pasará a la historia y nadie la volverá a publicar. Después de la muerte de Voltaire, su vieja imprenta y la casa misma donde vivía se convirtieron en la sede de las sociedades bíblicas de Ginebra. Amén. Es tremendo. Mira, yo he visto en la historia, y usted lo puede comprobar, cuando alguien lucha contra Dios, le suceden dos cosas: o se muere o se convierte. Cuando alguien persigue la Biblia a los cristianos, o viene juicio de Dios y se muere, o viene conversión a Dios. Ahí tienen el ejemplo del apóstol Pablo. Persiguió a la iglesia, pero de una manera que no ha habido en la historia quien le gane. Era perseguidor profesional. ¿Qué pasó? Le salió Cristo al encuentro, no se murió, pero se convirtió en el famoso apóstol Pablo, que hoy escribe más de los libros de la Biblia que cualquier apóstol. Interesante, ¿verdad? Conocí un libro que es muy bonito, si usted lo quiere comprar puede hacerlo, porque es un libro apologético. ¿Qué quiere decir eso? Que enseña cómo debatir, ¿verdad?, para confirmar la deidad de Cristo o los hechos que han sucedido en la historia. Este hombre era un militar y escribió un libro que se llama Evidencias de un veredicto. Él, siendo estudiante de Derecho, hizo una apuesta con todos sus amigos estudiantes y les dijo: yo voy a demostrar históricamente que la resurrección de Cristo es una mentira. Y miren, dedicó su vida y su dinero para hacer la investigación. Fue a los mejores lugares de Europa, fue a Roma, fue a Israel, viajó por todo el mundo y al final, cuando terminó, se puso de rodillas y entregó su vida a Cristo. Dijo: hay más evidencia de que Cristo resucitó que todo lo contrario, y glorificó a Dios. Amén. ¿Por qué no le da un aplauso al Señor? Miren, la Biblia se ha prohibido, la Biblia se ha perseguido a los cristianos, a los defensores de la palabra, le han pegado fuego. Miren, han hecho lo que han querido, pero ahí está la Biblia. No se puede destruir. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es eterna. Es su palabra. Amén. Y vamos a ir viendo todas estas características. ¿Para qué? Para que sepamos. Es bueno saber. ¿Ves? Cuando no sabemos, cualquiera nos dice cualquier tontería y la creemos. Pero usted tiene conocimiento de la Biblia, usted va a decir claramente lo que ella es. Ahora, bien importante y sencillo, ¿cómo está compuesta la Biblia? La Biblia es un texto compuesto de 66 libros, 27 en el Nuevo Testamento y 39 en el Antiguo. Usted puede contarlos uno por uno ahí.
y va a encontrar 66 libros. La pregunta es no cuántos hay, cuántos ha leído. Esa debería ser nuestra verdadera pregunta. Y es bueno leer la Biblia porque tiene muchas bendiciones también. Otra cosa que debemos de entender es la inspiración de las Escrituras. La inspiración es la doctrina que enseña que Dios es el autor de la Biblia. Por eso es que es inspirada. Los hombres de Dios fueron guiados por el Espíritu Santo para escribirla y darnos a nosotros el contenido. Según de Timoteo 3:16, lo vamos a leer ahí, o lo van a poner acá. Según de Timoteo 3:16 dice, toda, no dice parte, toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. Y si usted continúa leyendo el texto, le va a decir que todo esto es para que el hombre de Dios sea perfeccionado. Amén. Entonces, toda la Escritura es inspirada por Dios. Mire, pero yo he leído el libro de Números y pareciera que ahí fuera el directorio telefónico de la Biblia. Comienza a dar todas las descendencias y nombres y números y a veces parece aburrido. Eso también es inspirado por Dios, tiene un propósito. Si usted, ¿verdad?, dedica un tiempo para ir revisándola, se dará cuenta por qué se puso ahí. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil. Nos va a enseñar, nos va a redarguir, nos va a instruir en justicia. Otra cosa, la Biblia es infalible. Y por infalibilidad entendemos que las Escrituras son veraces, confiables en todo lo que afirman. A veces hay personas que dicen, no, hay contradicciones. No, lo que pasa es que no entienden la hermenéutica de ella, o sea, la forma de interpretación. Hay formas para interpretar la palabra de Dios que implica un estudio exhaustivo en el cual no es difícil, pero hay que tomar varios factores en cuenta para que usted le dé el verdadero significado. Entonces, vamos a leer Números 23:19. Busquémoslo ahí. Números 23:19. Dice, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no ejecutará. ¿Lo ve? O sea que la infalibilidad de la palabra viene de acuerdo a que las Escrituras fueron dadas por Dios. ¿Ves? Y Dios no es hombre para que mienta. Él dijo y va a hacer. Eso es bien importante. Ahora, la palabra tiene autoridad. Y por autoridad entendemos que todo lo que afirma y enseña la Biblia también proviene de Dios. Vamos a leer 2 de Pedro 1:21. 2 de Pedro 1:21 dice, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo los inspiró, les dio la palabra y ellos la transcribieron. Bien importante, porque tiene autoridad la palabra de Dios. Vamos a ver otra parte también, la importancia de la palabra de Dios. El estudio de la Biblia es muy importante en la iglesia, porque por medio de ella es que se forman los nuevos discípulos y también los que sirven en la congregación. Nosotros debemos de ser formados como discípulos. Tenemos que crecer espiritualmente. Hay personas que vienen a la iglesia y tienen 10, 15 años
y nunca han leído la palabra de Dios. ¿Qué pasa con la vida de ellos? Viven en una eterna infancia espiritual y no saben discernir las cosas. Cuando uno estudia la Biblia y estudia sistemáticamente la palabra de Dios, uno conoce y va viendo las cosas con fe. Cuando nos enseñaron antes el dogma de la fe, era que había que creer las cosas porque había que creerlas. No, nosotros no creemos así, como un dogma la fe. Creemos la fe como la veracidad de la palabra de Dios. Lo creemos porque la Biblia lo dice. Es algo que es comprobable. Aunque es por fe, no por vista, sabemos que la Biblia nos lo está diciendo porque Dios la inspiró y así Él lo afirmó. Entonces no damos golpes al aire. Si yo digo que creo algo es porque ahí está. Y yo debo de demostrártelo. Debo demostrarte también lo que está escrito. Entonces creemos, ¿verdad? Y entonces lo enseñamos. Muy importante que seamos discípulos, no solo creyentes. Cuando Dios se refiere al cristiano, se refiere siempre como discípulo, no como creyente nada más. Entonces, bien importante. Y aquí en la iglesia tenemos varios cursos. Hoy al final vamos a repartir algunos diplomas de los que pasaron el estudio primero de fundamento. Pero luego hay un estudio sobre los dones del Espíritu Santo. La Biblia dice que no ignoremos los dones del Espíritu, que sepamos. Luego hay un estudio de principios bíblicos para que aprendamos a caminar conforme a la palabra de Dios, renovando nuestro entendimiento. Es necesario que cambiemos nuestro modo de pensar. ¿Por qué? Porque venimos habituados a la forma de pensar del mundo. Hemos crecido con hábitos incorrectos y a veces estamos en la iglesia y queremos seguir viviendo igual. No se puede. El que está en Cristo, dice el libro de Juan, debe de andar como Él anduvo. No como yo anduve antes, no, ahora como Cristo. Tengo que imitar a Cristo. El Señor decía, mi carga no es pesada, es liviana, la pueden llevar, porque es por gracia. Entonces, podemos ver esa importancia de la palabra del Señor y estudiarla. También hay un estudio que damos en la iglesia que es un instituto bíblico por correspondencia. Si usted quiere estudiar y estar unos 5 años y serse licenciado en teología, ahí puede sacarlo también. Solo diga, mire, ¿cuándo van a abrir el curso? Y ponemos una fecha, hacemos el grupo y ahí se mete usted. Eso sí, tiene que estudiar bastante. Ahora, si quiere ir, ¿verdad?, en una vida más tranquila en el estudio, bueno, ¿verdad?, hay otros estudios como la guía bíblica durante todo un año, que se le entregamos al principio del año, y si no tiene uno, le damos uno, para que usted vaya haciendo un estudio devocional todos los días, para usted estar conociendo a Dios. Mire, todo esto se puede hacer así, es de acuerdo a lo que enseña la palabra de Dios. Ahora, ¿por qué es tan importante la palabra de Dios? Porque ella es eterna. Vamos a ver Mateo 24:35. Vamos a leerlo. La palabra de Dios es eterna. Dice así: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Usted va a tener la palabra de Dios hoy, cuando el Señor venga, y cuando estemos en el siglo venidero, en una tierra nueva y en un cielo nuevo que será heredado por los cristianos, los hijos de Dios. Entonces la palabra de Dios es eterna. Todo va a pasar, pero sus palabras no. Lo que usted siembre de acuerdo a la palabra, eso va a permanecer para toda la eternidad. Todo este mundo, toda esta tierra, todo por lo que se pelea la gente, por el petróleo, por el oro, por la plata, los diamantes, todo eso, el dinero, todo eso se va a quedar.
Imagínese, usted está cuidando su pedacito de terreno, no es malo que lo cuide, está bien. Pero el día que venga el Señor, dice que esta tierra va a ser deshecha y hecha nueva. Y entonces usted no va a ir con el Señor, mira, aquí está mi escritura de mi terrenito. No, ya eso pasó. Ahora usted no va a heredar un pedacito, va a heredar la tierra, dice la Biblia. Vamos a ser para el Señor reyes y sacerdotes, coherederos con Él. Usted cuidando un pedacito de tierra hoy y Dios le tiene preparado tal vez un planeta entero. Amén. La palabra de Dios es eterna. También la palabra es verdad. Y quiero leer Juan 8, 31, 32. La palabra es verdad. Juan 8, 31, 32. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él: si vosotros permaneciereis en mis palabras, seréis verdaderamente mis discípulos. Entonces conocen la verdad y la verdad les hará libre. ¿Qué hay que hacer? Una vez que nosotros oímos la palabra y la estamos leyendo y estudiando, hay que permanecer. Entonces tenemos que aprender eso, a permanecer en la palabra. ¿Y cómo permanezco? Cuando yo conozco dónde está la escritura, cuando yo la memorizo y entonces recuerdo lo que ella dice y permanezco en el mandamiento o la promesa. También la palabra de Dios es fundamental. Y vamos a leer Lucas 6, 47 y 48. La palabra de Dios es fundamental. Dice: todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace. Todos los que reciben fundamento se recuerdan de este versículo, porque hacemos énfasis en él. Todo el que oye mi palabra, ¿y qué pasa después? Y las hace. No solamente es oír la palabra de Dios, hay que hacerlo. Por eso cuando yo les dije, hermano, este mes vamos a traer la Biblia para honrar a Dios, usted oyó. Y si no la trajo, no hizo. Mire, hay una prueba tan sencilla. Pero si usted oyó, vamos a honrar a Dios trayendo la Biblia, es una simple petición. Y usted dice, sí, voy a honrar a Dios. Y viene y la trae. Estamos, ¿verdad?, oyendo la palabra y haciéndola. Así es en todo. El que oye la palabra, dice, y la hace, os indicaré a quién es semejante. Semejante es al hombre que al edificar una casa, cavó y ahondó y puso el cimiento sobre la roca. Cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover porque estaba fundada sobre la roca. ¿Quién es la roca, mis hermanos? Ya sabemos, tipológicamente es Cristo. La casa que está hablando ahí es nuestra vida. Su vida, ¿dónde debe de estar fundamentada? ¿Dónde debe estar asentada? En Cristo. Ponga las palabras de Dios en su corazón, eso es lo que le está diciendo. Crea y tenga fe y crea en Cristo, que es Jesús, el Hijo de Dios. Pero profundice, no se quede en la superficie, porque está el otro que edifica la casa sobre la arena, y el que oye la palabra y no la hace, pone su cimiento superficial, no le gusta profundizar. Pero así como la pone en la superficie y se edifica rápido, así también se va. Y muchas vidas han sido destruidas, mis hermanos, por no tener su vida fundamentada correctamente. Tiene que poner su corazón fuertemente en Cristo, en su palabra. Entonces, por eso es fundamental que nosotros podamos leer la Biblia, la palabra de Dios. Pero también la palabra de Dios, mis hermanos, es poderosa. Y le voy a enseñar Romanos 1:16. La palabra de Dios es poderosa. Romanos 1:16 dice: porque no me avergüenzo del evangelio, o sea, de la palabra de Dios, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. La iglesia que había tradicional por muchos siglos había enseñado que la salvación se ganaba por obras, y eso no es cierto.
Bien sabemos lo que dice Efesios 2, 8, 9. Por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de ustedes, es un don de Dios dado a ustedes para que nadie se gloríe. La salvación, mis hermanos, no es por obra. Pero una vez que somos cristianos, debemos demostrar nuestra fe haciendo buenas obras. Bueno, entonces, cuando vemos la palabra de Dios predicada en el Evangelio, la gente cambia. Yo, cuando recibí a Cristo, cambié. Y entonces la iglesia estaba enseñando que era por obra y el mundo perdido. Pero un día vino un hombre llamado Martín Lutero, un monje también de la misma religión, pero que se opuso a todo esto que estaban haciendo porque era contra Dios y contra su palabra. Y publicó unas 95 tesis, se las puso en la puerta de la iglesia y las debatieron. Él decía que no era necesario las obras para salvación, sino que la salvación era por creer en Cristo Jesús. Por gracia de Dios nosotros éramos perdonados, por fe. Esa simple frase, somos perdonados por la fe en Cristo Jesús, transformó naciones. Una sola frase de la Biblia cambió y transformó el mundo entonces conocido. Imagínense si utilizáramos toda la plenitud de la palabra de Dios. Pero ese es el llamado, porque la palabra de Dios es poderosa. Cuando Jesús dijo en el principio, sea la luz, ¿qué pasó? Fue la luz. Cuando Él dijo, sea, ¿verdad?, las estrellas, el sol y la luna, hicieron el sol y la luna. Cuando cada día de la creación Dios dijo con su palabra, las cosas fueron creadas. Y Dios nos ha dado el poder a nosotros también de crear por medio de lo que hablamos la palabra de Dios. Por eso debemos usarla y vamos a estar explicando esto en las próximas pláticas. ¿Cómo, verdad?, utilizar el poder de la palabra de Dios. Entonces la palabra es poderosa. Si usted la usa, mire, cambia y transforma tanto su vida como la de los demás. Es poder de Dios. Pero la palabra también nos guía. Salmo 119, 105 dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Lámpara es a mis pies. ¿Para qué sirven los pies? Para ir en una dirección. Si tu dirección no es la correcta y apropiada, la Biblia te va a decir, estás caminando mal. Esto no es el camino, esta es una vereda. Lámpara en mis pies tu palabra y lumbrera. Él te va a alumbrar. Te va a destellar mostrándotelo. No te lo va a presentar medio claro oscuro, ¿ves?, o medio ácido y dulce. No, te lo va a presentar como es, correcto. Y te va a decir sí o no. Pero la palabra te va a alumbrar. Entonces, donde andes caminando, donde estés haciendo las cosas que haces, Dios te va a mostrar y te va a decir, no, mijita, no, mijito, eso no es correcto. Hemos visto casi todo el mes y hemos estudiado que Dios es nuestro Padre, ¿verdad? Nuestro Padre Celestial. Y un Padre se toma el tiempo. Dios se va a tomar el tiempo contigo. No te va a dejar que te pierdas. Te va a decir no. Mira, hoy estás aquí. Y tú puedes decir, oh, yo fui porque pues había que ir, por ejemplo. O porque me invitaron. O porque hubo una actividad. Cualquier motivo puede decir que estás aquí. No, tú estás aquí porque Dios quiso que vinieras a escuchar su palabra. Ahora, es tu problema, es tu decisión si tú respondes a esa palabra y la tomas. O simplemente dices no y la dejas a un lado. Dios te respeta, pero el día de tomar cuenta, las cuentas que vas a dar, ¿cuál va a ser? Solo en Cristo Jesús hay salvación. De lo contrario, nos perderemos para toda la eternidad. Entonces, ella nos guía en todo esto. Ahora, vamos a ver los resultados. Amar.
meditar y obedecer la palabra de Dios trae vida, mis hermanos. Y vamos a ver unos cuantos versículos para ver esto. Y el primero que vamos a ver es Salmo 1, del 1 al 3. Y vamos a ver la prosperidad que trae el meditar en la palabra de Dios. Hay que meditar. Dice aquí, Salmo 1, del 1 al 3. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malo, ni en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Cuando estamos hablando aquí ley, estamos refiriéndonos a su palabra. Dice, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Amén. Dice, y todo lo que hace prosperará. Tengo una pregunta. ¿Le gustaría a usted prosperar en todo? La respuesta está acá. En su ley medita, en su palabra medita de día y de noche. Quiere decir que la puedo leer en el día y también leerla en la noche. No es que ya la leí solamente en la mañana, no, puedes leer en la noche también. Pero también habla de meditar. Cuando yo doy ejemplo de meditar, les pongo el ejemplo de los animales que son rumiantes. El animal que rumia, por ejemplo, como la vaca, tiene varios estómagos. Y en el primer estómago es donde llega el zacate o la grama que corta. Está cortándola, pura cortadora, y entra al primer estómago. Luego la vaca se va a retozar y se queda en un lugar ahí, pero si usted la observa, la vaca está haciendo esto aquí con la boca. ¿Pero qué es lo que está haciendo? Ella resurgita la comida, la regresa a la boca y comienza a molerla, ya más fino. Y luego la traga y va al segundo estómago. Luego hace nuevamente el mismo proceso hasta que está bien molidita la comida y la pasa, ¿verdad?, hasta los nutrientes. Le saca el jugo, en otras palabras. ¿Qué vamos a hacer nosotros cuando meditemos? Rumiar la palabra. La primera comida va a entrar directa. Esta plática, bueno, la vio así. Pero llega a su casa y dice, bueno, vamos a ver qué habló el pastor y vamos a darle una revisadita. Y cuando usted, no, esto está, esto también, esto y todo, y lo pone adentro de nuevo. Pero después comienza a pensar en ella y a darle lugar a la palabra de Dios en su pensamiento. Para que no estemos pensando tonterías y boberías, mejor piense en la palabra de Dios, ¿verdad? Y toda esa bendición y nutrición espiritual va a llegar a su espíritu, a su alma y a su cuerpo. Amén. Bueno, denle un aplauso al Señor entonces. Una vez que esté adentro la palabra de Dios, la palabra es creativa. Van a surgir ideas, va a venir entendimiento, usted va a encontrar respuesta, va a qué hacer. Entonces, y todo lo que hace, prosperará. No es que solamente oí medio, pasé por ahí y no ahondé como el que puso el cimiento de la roca, no que lo dejó encima, no, me metí más. Y entonces los resultados que queremos de Dios vienen. Pero a veces queremos los resultados de Dios y me andamos medio a la orilla. Solo recuerdo cuando estaban los discípulos y no eran seguidores de Cristo, sino que eran pescadores y estaban ahí a la orilla de la playa. Habían recogido sus redes, las limpiaban, sus redes, y los barcos los estaban preparando tal vez para el día siguiente, porque toda la noche habían pasado pescando y no pescaron nada. En la orilla no se pesca nada. Jesús le dijo después que les habló la palabra, vayan mar adentro, vayan a lo profundo, métanse un poquito más. ¿Y qué pasó cuando Pedro se metió? Vino la gran pesca milagrosa. Jesús le dijo, tira la red a tu derecha. Pedro la tiró y sacó tan gran cantidad de peces que la red se rompía.
La prosperidad vino, ¿cuándo? Cuando Pedro oyó la palabra de Dios, pero se metió mar adentro. No, usted viene solo el domingo, está bien que venga, estamos aprendiendo, pero no se quede ahí, continúe excavando, excavando. No sé si alguna vez, no sé, a las mujeres les gustan mucho las perlas, y a los varones no es tanto que les guste, sino que el precio y la venta, y eso es lo que les gusta. Pero ¿cómo se obtienen perlas? ¿Están a la orilla de la playa si usted va a recogerlas a la orilla del mar? No, mire, se meten en profundidades a bucear y se encuentra en la profundidad. ¿Qué le estoy diciendo? ¿Qué le dice el Espíritu? Profundice, no se quede encimita. ¿Ves? Entonces, hay una gran bendición y todo lo que hace prosperará. Quiero un gran amén. ¿Usted quiere prosperar? Dele un aplauso al Señor. Ya sabe cómo hacerlo entonces. Ahora, también va a encontrar más promesas, más cercanía de Dios si usted ama la palabra. Vamos a leer Juan 14, 23. Mire lo que le dice. Juan 14, 23. Dice, respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra, ¿qué? Guardará. Yo le dije a un hermano, ¿usted guarda la palabra? Sí. Y me llevó a una biblioteca que tenía y la tenía guardada, pero en lo más alto del lugar. No, hermano, eso no quiere decir mi palabra guardará. Eso usted lo que hizo fue mi palabra la escondí. Cuando dice mi palabra guardará, es en nuestro corazón. Entonces, el que me ama, mi palabra guardará. Resultado, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada en él. Amén. ¿Quiere que la presencia de Dios continuamente esté con usted? La clave es amar la palabra. Y ya vimos cómo se hace. Hay que meditarla, hay que oírla, hay que estudiarla y todo eso. Entonces, cuando nosotros amamos la palabra de Dios, el Señor Jesús viene, el Espíritu Santo viene, el Padre viene. Hay personas que me dicen, Leonel, yo no sentí la presencia de Dios. Bueno, es que Dios no te dice en su palabra que vos tenés que sentir tu presencia. No, lo que te dice es que le busques, que te metas y camines con Él. Y cuando estés ahí, la presencia de Dios se manifestará. Entonces, busca a Dios. ¿Por qué? Porque el Señor te va a bendecir visitándote. Estuvimos con una hermana que pues estuvo muy enferma y pues una hermana que ora mucho, cree mucho en el Señor también, y durante su enfermedad pues todos pensaban de que ya no iba a salir de ella, pero de repente comenzó a ver ángeles que la visitaban en su cuarto y ella contaba que la visitaban en su cuarto. Entonces dijo, seguramente ya vienen los ángeles a llevársela, ¿verdad? Porque el que se muere no es pérdida, va a la presencia de Dios, va al cielo, y es algo muy especial. Todos vamos a ir ahí un día. Pues ella miraba ángeles y miraba ángeles y miraba ángeles, y de repente le dijo creo que a la hija, mira, apágate la luz, le dice. ¿Y por qué? Es que ya me cansé de ver ángeles. ¿Oyó eso? Usted está anhelando aunque sea ver uno por ahí. Y ella dijo, ya me cansé de estarlos viendo ahí. O sea que se estaba gozando con ellos, pero me imagino que se volvió tan especial que dijo, bueno, voy a descansar un ratito de estarlos viendo los ángeles. Es bien importante entender que si estamos buscando a Dios, vamos a ver cosas sobrenaturales, mis hermanos, y hay que seguir adelante. Ahora, también vamos a ver otra bendición cuando obedecemos su palabra. Leamos Deuteronomio 28, 1, 2. Deuteronomio 28 del 1 al 2. Dice, acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, o sea, oye bien eso, acontecerá
que si oyeron, estamos oyendo atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra todos los mandamientos, o sea, su palabra, que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Y vendrán sobre ti estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Quiero leer la parte final. Dice, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. ¿Cuál es el requisito? Si oyes la palabra y la pones en práctica. Hay muchas bendiciones en la Biblia. Ellas vendrán y te alcanzarán. Me da la impresión que como que las bendiciones me andan buscando a alguien. Y cuando lo ven que va bien adelante y entonces va muy veloz la persona, pero las bendiciones comienzan a correr detrás de la persona hasta que lo alcanzan. Imagínense que las bendiciones le andan buscando a usted o ustedes ahí lo andan correteando, pero no lo han podido y de repente, ¡ahí está! ¡Alcancémoslo! Las bendiciones te alcanzarán. No es que usted las ande buscando, ellas te buscarán. ¿Pero cuándo? Cuando demos honra a Dios, oyendo y poniendo en práctica su palabra. Entonces, Dios siempre ha querido bendecir a su pueblo. El pueblo es el que no ha querido recibir la bendición de Dios. Amén. Entonces, es bueno que pongamos en práctica su palabra. Y lo demás, pues, ya sabemos que tenemos que pelear la buena batalla de la fe y que muchas veces, conociendo la palabra, vamos, ¿verdad?, a tener que seguir adelante en tiempos como se presentan difíciles, pero las bendiciones de Dios nos alcanzarán. Así es que usted ponga su confianza en el Señor, ponga su confianza en su palabra y Dios va a hacer lo demás. Amén. Amén. Incline su rostro, vamos a orar. Padre nuestro que estás en el cielo, nosotros hoy santificamos tu nombre y nos ha mostrado, Señor, la importancia de tu palabra. Que todo lo que hemos hablado no caiga en saco roto. Y también que ahora podamos entender por qué muchas cosas no han sucedido en nuestras vidas, pero que hoy sí hemos entendido. Y queremos honrarte, Señor, bendecirte y mostrarte que te amamos guardando tu palabra. Señor, ella trae prosperidad, bendición, trae, Señor, cosas bellas y preciosas como tesoros. Pero viene de la obediencia, Señor, a tu palabra. Si no obedecemos y queremos recibir cosas, no funciona así. Funciona cuando amamos, guardamos y ponemos en práctica tu palabra. Tus mandamientos no son gravosos, Señor. Y hoy nosotros queremos pedirte perdón como iglesia y en lo particular, pídale perdón si usted no está leyendo la Biblia y orando, pídale perdón. Dígale, Señor Jesús, no estoy haciendo mi parte espiritualmente. Sí estoy en el mundo y hago todo y creo en ti, pero no le doy importancia, solo creo por creer. Si eso pasa, pídele perdón, porque Dios quiere bendecirle. También quiero hacer una oración el día de hoy, porque muchos todavía no han entrado al reino de Dios, no han nacido de nuevo. ¿Y cómo va usted a nacer de nuevo? Cuando crea que Cristo murió en la cruz por sus pecados. Cuando crea que usted es un pecador y usted no se merece nada, más lo que dice que la paga del pecado es muerte. Muerte por nuestros pecados es lo que merecemos. Pero Cristo murió en la cruz para pagar
por ese pecado, muriendo en la cruz. Si usted cree que Él murió por usted, Él le va a perdonar. Si usted cree que Él es el Hijo de Dios, Él le va a perdonar. Voy a hacer entonces una oración y repítela conmigo y usted le va a pedir perdón. Dígale así: Señor Jesús, reconozco hoy que he pecado. Me arrepiento de lo que he hecho y quiero ponerme a cuentas contigo. Creo que Cristo murió en la cruz para perdonarme y lo recibo en mi corazón como mi Señor y Salvador. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dele un aplauso al Señor, por favor.